Buenos días, mi nombre es Ángeles Santaulí, cursante del tercer año, sección C del Colegio Cervantes. El día de hoy voy a hablar sobre el ADN, pero para poder abarcar este tema necesitamos primero saber qué es ADN. El ADN es la macromolécula base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, tiene como función principal el almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinadas características, el segmento denominado genes o empaquetada de cromosomas. Además, el ADN transcribe la información de las secuencias de aminoácidos en el ARN o ácido ribonucleico para que estas instrucciones puedan salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas, que traducirán la información para crear las proteínas. ¿Dónde se ubica el ADN? En las células procariotas. El ADN se encuentra en el citosol junto con los otros elementos que flotan en ella. Por lo tanto, su replicación es inmediata, es decir, no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la información genética en el momento de la división celular. En las células eucariotas, el ADN se encuentra ubicado en el núcleo celular. Existen dos formas en las que el ADN transmite la información genética en su interior. Antes de la división celular, esta se replica y es empaquetada con otras moléculas y proteínas formando una molécula más grande denominada cromosoma. De esta manera, durante la mitosis, las dos células hijas llevarán una copia del ADN. Para la traducción o síntesis de proteínas, la información de las secuencias de 3 bases nitrogenadas que determinarán las funciones de las proteínas del ADN de cada organismo necesitan del ácido ribonucleico mensajero para viajar seguros hacia afuera del núcleo, hacia los ribosomas. ¿Cuáles son las funciones del ADN? El ADN se caracteriza porque debe cumplir dos funciones fundamentales: replicación y expresión. Replicación. Debe ser capaz de replicarse. En este sentido, una cadena de ADN contiene 2 hebras de información que podrá replicar en otras 2 cadenas dobles. Expresión. Debe ser capaz de usar la información para expresar las características hereditarias o para codificar las proteínas para el funcionamiento adecuado del organismo. ¿Dónde se encuentran los genes? Los genes están en los cromosomas, que a su vez se localizan en el núcleo de la célula. Un cromosoma contiene de cientos a miles de genes. Cada una de las células humanas normales contiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Un rasgo es una característica determinada genéticamente y suele estar determinado por más de un gen. Algunos rasgos están causados por genes mutados, los cuales pueden haber sido heredados o ser el resultado de una nueva mutación. Composición química de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los elementos se combinan y constituyen las unidades estructurales básicas, denominadas nucleótidos. Aporte de Watson y Crick. Fueron los que descubrieron la peculiar forma de doble hélice como escalera de caracol del ADN, formada por nucleótidos como si fueran escalones. Sin duda, toda una sorpresa para ambos. La macromolécula que forma los genes y los cromosomas humanos fue conocida por todo el mundo el 25 de abril de 1953. ¿Qué es ARN o ácido ribonucleico? Es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas. El ARN está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. Asimismo, el ARN está compuesto por una cadena simple que en ocasiones puede duplicarse. Está conformado por nucleótidos unidos que forman cadenas. Cada nucleótido está constituido por un azúcar, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas.
El ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. Tipos de ARN. En referencia a lo anterior, se puede distinguir la interacción de diversos tipos de ARN en la expresión genética, entre los cuales tenemos ARN mensajero, conocido como ARN codificante, posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. ARN ribosómico, forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad azimática. El mismo se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas. ARN transferencia, se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Asimismo, se encarga en codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas. ¿En qué se diferencian el ADN y ARN? El ADN es de cadena doble y el ARN es de cadena simple. Otra diferencia es que el azúcar que lo compone es diferente. En el ADN es desoxirribosa y el ARN es la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina y citosina. Y que el peso molecular del ARN es menor que el del ADN. Muchas gracias por su atención, espero que haya servido mi información.